Buenas tardes. Hay una frase de Eduardo Galeano que me atrevo a decir que viene como anillo al dedo para iniciar la presentación de esta última revista de las hojas del foro. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Pues bien, en esta última edición, al igual que en todas las anteriores, los cuentos, los poemas, las reflexiones, las imágenes, todo el contenido de la revista conforma una pequeña parte de la historia de este concejo de nomenclatura controvertida. Son algunos de los átomos con los que están hechas las personas que en grado, grado, brámaro, o como dice nuestro ilustre cronista oficial, Moscolandia, como digo, tienen algún tipo de sentimiento creativo, un sentimiento que encuentra un formato donde plasmarse, y ese formato son las hojas del foro de la biblioteca. Andrés Alonso Moutas es el presidente de la asociación que edita la revista. A continuación, me imagino que con esa economía práctica del lenguaje que le caracteriza, nos va a dedicar unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos y todas por venir hoy, por esta escena que llega ahora. Y nada, yo ya sabéis que no soy de decir mucho y la verdad que yo no sé nada de esto, o sea que esto está pillándome de sorpresa también. Esta gente que lo trabaja mucho y nada, poco que decir más, que gracias a todos por venir, a los autores y a toda la gente que trabaja en la revista y que bueno, aquí estamos, ¿no? Número 19, que son más de 19 ediciones, 19 años y tal, y bueno, ya seguimos al pie del cañón. Y la verdad que estoy de poca palabra, o sea que voy a dejarlo aquí. Bueno, la primera en la frente. No nos acordamos de poner el micro. Somos muy acaparados. Los micros para Plácido y para mí. Los que salgáis a leer, por favor, con buena voz. Porque no nos acordamos de ponernos micro. Los que la tenemos fina, Los que tenéis. los que tenemos la voz fina, ¿qué? Bueno, si no quito yo el micro también, pues me voy a dar en esta ocasión la portada de la revista de creación de Ignacio García, una portada que insinúa la presencia de un fantasma. Bueno, tal vez sea uno de esos fantasmas que en ocasiones pululan por esta casa de cultura. Tal vez sea el fantasma que tutela la creatividad de quienes se atreven a darle rienda suelta. Tal vez sea el fantasma de Valentín Andrés. Y en este caso, pues esperemos que Ignacio nos dirija unas palabras. Bueno, pues a ver, es la primera vez que participo en la revista esta, que colaboro, y bueno, del fantasma me acabo de enterar ahora, Porque bueno, yo al principio hice este dibujo porque cuando me dijeron que era para participar en esta, para colaborar en la revista, como es una revista gráfica y literaria, pues entonces yo no sabía qué hacer. Entonces bueno, lo mismo es escribir es dibujar. Entonces bueno, se me ocurrió este dibujo, que lo del fantasma fue una cosa posterior, porque yo como no se me ocurría qué escribir, porque quería que englobara las dos cosas, lo gráfico y lo literario. Entonces le pedí, normalmente cuando ilustras algo, pues te basas en un texto. Cuando ilustras un texto, pues primero te dan un texto y lo que te inspira, pues lo dibujas. O sea, lo que tú entiendes o lo que tú sacas de ahí. En este caso yo quise hacer lo contrario. Dije, pues voy a hacer un dibujo y alguien que escriba que lo interprete, según lo que le sugiera. Entonces, por eso de ahí lo del fantasma, porque yo en otras ocasiones había colaborado en algo con Plácido, al revés. Me había dado unos textos y yo los había dibujado. Y entonces, en este caso, yo pues ahora le voy a hacer una encerrona a él. Entonces, yo hice la portada y se lo pasé a Plácido y le dije, pues mira a ver lo que te sugiere, porque quiero añadir un texto y un breve texto. Y nada, el texto que él puso ahí, que habla de un fantasma. Entonces, bueno, pues ahí lo del fantasma, nada más, no tengo más cosas que decir. Yo ahora sí que hago
Bueno, pues la siguiente página lleva una foto que hizo Álvaro Cuervo, presente en la sala, y que me imagino que por motivos intrínsecos a su personalidad pues prefiere no comentar nada. No sé si estoy mal cierto. Bueno, hombre, es cierto que la imagen se comenta por sí sola. Bueno, en la página 1 encontramos una sección que fue afianzándose en la revista con el tiempo, y me refiero al abrevadero, en el que Gustavo pues incluye una serie de píldoras. Las píldoras que se dispensan sin receta médica. Bueno, porque alguna toma y otra no, Miguel. Y porque son píldoras literarias a base de máximas, alegorías, frases célebres de diferentes autores, de los cuales en este número hay un poeta alemán que desarrolló su obra en el siglo XIX, con nombre que no me atrevo a pronunciar, y que a tenor de los acontecimientos que están sucediendo últimamente en este planeta, pues me parece que habría que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Allí donde queman libros, acaban quemando personas. Y el autor, que Plácido no quiso pronunciar, y me lo apuntó aquí para que lo pronuncie yo, es H.H. Heinrich Heine. Vaya dominio del alemán. Bueno, pasamos a la página siguiente, en la que encontramos una especie de títulos de crédito en los que, entre otras cosas, se indica la dirección de correo y el plazo de entrega de textos y colaboraciones para la próxima edición, con lo cual estáis todos invitados a participar. Bueno, pues a continuación lo que viene es un artículo del poemario que desde esta asociación conseguimos, no sin mucho insistir al autor, publicar a Alberti. Por cierto, que todos aquellos que no dispongáis todavía del poemario de Alberti, después del acto tenemos ejemplares también si alguien se lo quiere llevar. La intención que tenemos desde la asociación es publicar todos los años un libro de un autor local, de un autor moscón, con el fin de crear una colección de textos de distintos autores que enriquezcan un poco el panorama cultural de nuestro pueblo. Empezamos el año pasado con José Luis Rodríguez Alberti, editando un poemario suyo, título Miscelánea / Mes de Gallo, que se presentó en esta sala el pasado mes de noviembre. Lo siguiente que encontramos en la revista, ya sabéis que luego os daremos un ejemplar a todos los presentes, uno o varios, los que haga menester. Tenemos en las páginas 6 y 7 la carta ganadora del 18º certamen de cartas de amor San Valentín, que convoca a la Asociación Cultural del mismo nombre y el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca. La carta lleva por título Querido Manuel, y su autora es Isabel García Viñao. Como la autora no está presente, voy a atreverme a pedir a Gustavo una de esas píldoras que tanto le gusta. Ay, vale. No, mientras no sean para la tensión, que ya tomo 2 al día. Bueno, como supongo que será una píldora referente al amor, voy a soltar una del autor del Principito. Este, como es en francés, debería saber pronunciarlo, pero bueno, Antoine de Saint-Exupéry. Al primer amor se le quiere más, a los otros se les quiere mejor. Y yo, bueno, como no quiero competir con Gustavo en tomar pastillas, con el permiso de él, voy a leer otra, del amor, una reflexión que hizo en su día Javier Porcela, un escritor bastante desconocido a mucha gente, y que vino a decir que el amor es como una goma elástica que 2 personas sujetan entre los dientes, hasta que uno de los 2 se cansa y le pega al otro en las narices. Bueno, cuando lo leí me pareció simpática y muy actual. Bueno, vamos a dejarnos de tanta píldora y damos paso al siguiente apartado de la revista,
que es el tercer concurso de microrelatos La Noche de San Juan, que organiza la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor. Tenemos la suerte y agradecemos que están hoy aquí los 3 ganadores de la última edición y que van a pasar a leer sus cartas ganadoras y, bueno, comentar aquello que quieran. Comenzamos, el ganador en la categoría de adultos, Rubén Álvarez Vázquez, de Gijón, con la carta titulada, con el microrelato titulado Reflexiones antes de un crimen. Gracias a Rubén por haber venido desde Gijón. ¿Se oye bien o tengo que...? Sí, venga. Página 8. Muy bien. Reflexiones antes de un crimen. Tener a una persona en la mirilla de un rifle te otorga unos instantes de invulnerabilidad. Tan solo tienes que presionar firmemente el índice contra el gatillo y se acabó. La cabeza de la presa, gracias, se fragmentará como una piñata tras recibir el bastonazo. Me encuentro en ese momento trascendental, singular, tan meditado, tan esperado y sin embargo tan terrorífico. Siento las piernas débiles, presión en el pecho y humedad en la frente y las axilas. ¿Es posible que ahora, después de tantos años de espera, de entrenamiento y sacrificio, renuncie a concluir mi tarea? Es posible porque estoy indeciso. Sé que el de la mirilla es un padre con hijos pequeños, con esposa. No solo le estoy apuntando a él, también a los inocentes que los rodean. Con un simple disparo desencadenaré una tempestad de llantos, un nubarrón de desgracia. No por estar armado y resentido soy un dios para arrebatar una vida. Soy humano, frunzo el ceño. Fui un niño parecido a los hijos de este cabrón, demasiado retraído y debilucho, presa fácil en el patio de los pasillos del colegio de ese otro chiquillo abusón y sus amiguetes. Burlas, collejas, golpes, calumnias, aislamiento. Cosas de críos, decían los maestros, los padres de los demás niños, hasta mis propios padres. Míralo ahora, de chavalito prepotente y presumido a cuarentón, calvo y obeso. Ha engordado tanto como el odio que ha acumulado todo este tiempo. A la mierda, no vine hasta aquí para regalar a nadie la misericordia que a mí me negaron. Es la hora de cobrar mi deuda de dolor en moneda de sangre. Prometí que cuando llegara este momento apretaría el gatillo y lo voy a hacer, justo después de arrimar la boca del cañón a mi mandíbula temblorosa. Y nada más agradecer, como hice el año pasado cuando en la entrega de premios a la Asociación Cultural Peñaflor, por la acogida y el acto, que fue muy emotivo para mí y muy agradable. La verdad es que pasamos un día muy feliz en Peñaflor con los vecinos y les animo a que sigan con este tipo de iniciativas porque son muy importantes, sobre todo en lugares como Grao y los pueblos del entorno. Y nada, muchas gracias. Decirle a Rubén y a los que vayan a leer que si desgastan mucho la palabra, pues tienen ahí la bota de vino para echar un trago de la que sale. Oye, la bota de vino no me la diste. Bueno, continuamos, en este caso con la categoría juvenil. La ganadora es Carolina Cosmea Álvarez, de aquí del concello, desde Fueixo, de Grao, con el relato titulado Esperanza. Carolina también nos dice. La corona de lirios blancos se empapaba entre los demás nichos sin recibir especial atención.
Aquellos adultos trajeados hablaban sin descanso, muchos con lágrimas incrustadas en los ojos, y repetían lo mucho que lo sentían. Las palabras despedida y luto tienen significados demasiado grandes y abstractos para una niña de 7 años. Sin embargo, ese día tuve la certeza de que papá no volvería, y no pude derramar una sola lágrima al respecto. Estaban todas en mi mente. Mamá decía que algún día lo volvería a ver. No sabía muy bien cuándo, tampoco me atreví a preguntar. Intenté aislarme dentro del pequeño paraguas negro que sostenía. Fue inútil. Me daba miedo despegarme del agujero de mármol donde estaban los lirios y papá. Aquel lugar no parecía acogedor. ¿Por qué se iba a quedar ahí? Quizás había enfadado conmigo y no quería verme. No siempre me portaba bien. Antes de irme quise llevarme las flores. Mamá no me dejó. Decía que eran para papá. Eran muy bonitas. Estaba segura de que le gustaría. Seguía lloviendo. Entonces me di cuenta de que papá se estaría mojando, como sus flores. Dejé mi paraguas apoyado junto a los lirios, le di la mano a mamá y no miré atrás, sabiendo que papá me agradecería el regalo. Ha llovido mucho desde que aquel recuerdo habita en mi memoria. Los lirios siguen intactos, al igual que el paraguas que dejé un día allí, con la vaga esperanza de que llegara el día en que mi padre apareciese por la puerta con mi paraguas y un ramo de flores blancas para mí. Desperté entonces de la misma pesadilla que llevaba meses acechándome. Me acerqué a la mesilla y la encontré repleta de los pétalos nevados que marcaron mi infancia. Bueno, nada, yo agradecer el premio a la asociación y a toda la gente que me apoya y bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Y vamos con la categoría infantil, también de grado, lo cual nos alegra mucho, de La Mata, Sira Arias Miranda, con el relato La Luna. La luna. Un día, una niña llamada Valeria no podía dormir. Se levantó de la cama y se asomó a la ventana. Miró al cielo. Estaba todo oscuro y no se veían bien las estrellas, ya que había una nube muy grande tapándolas. A Valeria le gustaban tanto las estrellas que de mayor quería ser astronauta. Como no podía dormir, cogió un libro y una linterna y se puso a leer. Trataba sobre la historia de dos niños que viajaban en el espacio para salvar a su madre. Cuando se dio cuenta, estaba en un cráter, en la luna. Valeria estaba alucinando, no se lo podía creer. Estaba en la luna, sobre la que tanto había leído. Poco a poco se lo empezó a creer y se puso a dar saltos de emoción. Entonces, un ruido muy extraño la sorprendió. A lo lejos, vio unos extraños seres, parecían alienígenas. Se puso a imaginar cómo serían los alienígenas de cerca. Cuando se volvió a fijar en ello, se dio cuenta de que estaban a pocos metros de ella. Entonces se puso a gritar y salió corriendo histérica. Tropezaba, pero se ponía de pie rápidamente. Los alienígenas la estaban persiguiendo. De repente se despertó sobresaltada. Estaba en su cama y ya era por la mañana. Miró por la ventana y no vio nada. Todo había sido una horrible pesadilla. Nada que decir. Muchas gracias. Lo siguiente que encontramos ya en la página 11 es un cuento de Alberti que lleva por título A la carnicería. Me imagino que quiera leer por lo menos algunos párrafos, ¿no? Bueno, no voy a leer el relato entero, lógicamente. Voy a leer un párrafo, un par de párrafos, nada más por meter en ganas a la gente, para ver si las dos lo oyen, pero bueno. Está escrito en unos años malos para todo el mundo, que fue la pandemia, cuando no nos dejaban apenas salir y había que estar en cola para todo y no sé cuánto, bueno, esas cosillas. Todos sabéis lo que fue. Mira aquella, la rubia de la permanente, a que se cuela en Loli, ¿qué te apuestas? Habló Luisa más bajo de lo normal al darse cuenta de la presencia unos metros más allá de una señora que venía toda apresurada y con un rictus como de enfado en su cara.
Entonces Lita se giró y, al ver a aquella emperifollada hasta las cejas acercarse con todo remango, no pudo reprimir una sonrisa. «Ja», soltó con media risa sibilina, «no me parece que la Paquita, que es de armas tomar, esté muy por la labor. Como colarse intente colar la presumida esa, se arma la marimorena, ya lo verás». «Ay, sí, que está la primera para entrar. Rubia contra morena, a ver quién gana», se rió Luisa mientras daba unos pasos adelante para no perderse nada. «Ahí va, ¿qué te dije? Lleva viviendo aquí 3 meses y se cree la condesa de Romanones. Es una insolente y desvergonzada de mucho cuidado. Como vivió primero en Madrid y más tarde en Barcelona, hasta que enviudó, se cree la reina de Saba. Y los demás supone que somos sus lacayos. Hace lo mismo en todos los sitios. Llega toda acelerada, contando que tiene algo urgente que hacer, como si tuviese que acabar ella sola una guerra en algún sitio, perdido de la mano de Dios. Y con ese cuento, una sonrisa cínica y buenas palabras que destilan superioridad, pasa delante de los demás. Pues hoy va a chocar con un muro, porque con Paquita, que es una deslenguada impenitente, no sé yo si le saldrán bien las cosas. Bueno, sigue. Lo dejamos aquí. Bueno, en la revista, aparte de cuentos autoconclusivos, tenemos desde hace ya varios números un folletín indígena, es decir, un cuento por entregas un poco más largo ambientado en Grau. Es obra de Fernando Flórez Fernández Villaranzo, insigne Moscó, aunque últimamente cae por Algeciras. Así que nos manda este vídeo. Un saludo desde la otra esquina de la península. Si tuviera ahí en la sala polivalente, no plasmado en la pantalla como un político que esquiva ruedas de prensa, prestaríame en el alma, porque somos de Grau y hay confianza, empezar este sermonín preguntando: ¿oísme bien? Y seguir con la prueba de sonido al estilo de Paquito Cañedo, el de la Sícora, con un rock viruta. Caray, Paquito, que diría un músico de los satélites de La Coruña. ¿Cómo se acaba todo? Pero hoy hablo en diferido, encapsulado en un archivo MP4 y con un tiempo parecido al que pasó Calleja en órbita el otro día. Así que arranco dando las gracias al equipo de redacción de las hojas del foro, a Andrés, a Gustavo, a Plácido, a Paula, a Teresa, a Óscar y a Alberdi, por acordarse de mí a pesar de que vivo tan lejos. El correo del Alberdi ponía: dicen que a ver si participas con un vídeo cortín sobre lo que vienes publicando en los últimos números. Y metiéndome en un buen lío, porque ni yo mismo acabo de entender de qué va Nunca volverás a Dobra. Que no, que yo una broma. Aunque sí es cierto que escribo por el simple placer de escribir, sin un planteamiento, un nudo y un desenlace, sin un objetivo concreto. Bueno, un objetivo sí que existe: hacer que esta tierra fértil para la huerta y el mercadeo sea también fecunda para la escritura, porque desde la distancia veo a Grau como un manantial de historias por escribir. Por eso inventé Dobra. Yo soy bastante carcamal para no darme cuenta de mis limitaciones. Dobra es un lugar canijo comparado con otros espléndidos territorios míticos. El Yocnapataufa de Faulkner, el Comala de Rulfo, el Macondo de García Márquez, el Santa María de Onetti. Pero es mi territorio, y el vuestro, si tenéis la paciencia de leerme. La tierra donde nacimos, donde viviréis y donde física o mentalmente moriremos. Un lugar telúrico porque
la tierra influye en quienes la habitan. Un valle entre montañas viejas y con un río sembrado de destellos de plata, el sol joven de las andrugas en la amanecida y del sol senil del petróleo antes de oscurecer. Si es que a don Lorenzo no le da por jugar al escondite. Es el río de nuestras vidas, súbdito de otro más grande y de pasado oscuro, que aguas abajo vierte sueños, alegrías y tristezas, a la mar cántabra de recuerdos con sabor a tortilla, carne empanada, gaseosa y salitre. De aquella bajábamos orillando el nalón camino de la costa en un tren de vapor. Las madres con cestas de mimbre, bolsas y flotadores, y los guajes jugando a atracadores de trenes con las pistolas de restallón. No era raro que llegáramos a la playa pedregosa con el polo blanquín y el pantalón corto color crema perdidos de carbonilla. Así eran los veranos de la primera mitad de los 60. Yo escribo ficción, cuento mentiras verosímiles que mezclo con verdades inverosímiles. Mezclo personajes con personas de carne y hueso a las que les guardo cariño. Y este folletín y las hojas del foro me conceden, como a James Bond, licencia para matar los miedos que inhiben ante el folio en blanco. Sin la revista y sin grado, la escritura de andar por casa que practico no tendría sentido. Voy a leer un breve extracto que en realidad es una versión libre del primer fragmento del folletín. No os alarméis, no llega a la docena de líneas. Lo protagoniza el tiempo a contracorriente de este rincón del mundo camuflado bajo el nombre de Dobra, que a fin de cuentas es grado con las sílabas colocadas al revés, porque con grado saldría una palabra que mete miedo: obra. Allá voy. Al principio, el tiempo era un fluido pegajoso. Lo cogías con las manos y no veías el momento de librarte de él. Hasta que un día, cuando ya habías vuelto de aquello que llamaban la mili, el tiempo despertó. Los minutos y las horas, los días y los años, empezaron a escurrirse entre los dedos. Las luces de la romería se fundieron en una barra sin principio ni fin que atravesaba la noche hasta deshacerse en un fogonazo. Y en ese momento, en ese preciso momento, se produjo la epifanía. Fuiste consciente de que el tiempo sólido es una ilusión de la infancia y la adolescencia, porque el tiempo jamás deja ni dejará de fluir. Y como el tiempo no para de fluir y ya escucho el clarín del tercer aviso, termino como la sícora la verbena de Santiago antes que las charangas de Santana tomaran las calles. La raspa con su son será vuestra diversión. Tachín, 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 tachán. Se acabó el tiempo de Jesús Calleja en la mitad y también el mío. Desde Algeciras, salud, buena literatura y larga vida al foro de creación y lectura de la biblioteca. Buenas noches, Grau. Pasamos a la página 16 de la revista, ya vamos por la mitad. Hay un relato, un cuentín titulado Día Festivo, obra de este que os habla, que es Gustavo Adolfo Fernández, y que os invito a que leáis en la revista. Mítica es la siguiente colaboración de Óscar L. Nogal, que pasa al estrado a leernos un trozo. Hola, buenas noches. Hola. Bien. Ella iba a la academia de lunes a viernes, de 8 a 1,
y le faltaban 2 meses para poder entrar en la bolsa de trabajo para auxiliar de clínica veterinaria. Le caía bien a uno de los profesores, un médico veterinario que poseía 3 locales en diferentes entornos de la ciudad. Nunca había podido pensar que un tipo relamido como ese adoraba su septum, su tatuaje homenaje a Pratchett y su camiseta favorita de Laberinto. Lo cierto es que le quedaba bien el bigote, le daba un aire a Íñigo Montoya. No era fanático, pero le encantaba la película. Se llevaban bien y le dejó claro que las prácticas pagadas al final de curso iban a ser con él. Le pareció perfecto. Callaría a su madre y se despediría de estar los fines de semana en la burguesería. Luego, seguro que conseguiría un puesto en la misma tienda de mascotas, aprovechando que le caía tan bien, y se iría a casa con toda su rocalla fantástica, libre de tener que dar explicaciones. Todo pintaba perfecto. Sus padres eran demasiado mayores, 50 y 55. Su hermano se había ido de casa para casarse y se metió en el piso que compraron los padres de ella, profesores de instituto. Hay que añadir que la familia del padre de la novia tenía una empresa de limpieza con no se sabe cuántas decenas de trabajadores. Su madre había pedido a su hermano que la contrataran, pero su hermano se negó. Siempre decía que era una negada oscura, rodeada de gnomos, hechiceros y afines. Al menos tenía papá, al que le encantaban las historias que escribía sobre los cómics o los juegos de rol que compartía con sus amigos. Al salir de la academia, puso el volumen al altavoz y comenzaron los pitidos de mensajes perdidos al saltar. El mundo virtual echaba humo con la fatídica elección de una protagonista de culebrón para hacer de la dolorosa y valiente princesa de fuego en una saga de 7 libros. Viendo que llegaba el bus, se puso los cascos, subió y se sentó en los asientos de atrás. Acabó de escuchar el podcast que tenía invitado a un novelista que amaba las fantasías futuristas tipo Brasil. Concentrado en las voces, entró en un modo contemplativo y empezó a pensar en el giro narrativo que quería darle a su novela de serpientes aladas que intentaban salvar un planeta de un clan de superhumanos peligrosísimos. Su parada estaba cerca de un polideportivo y un centro cívico. Había siempre gente esperando. Se bajó y dio 2 giros a la izquierda, envolviendo la manzana para llegar a una bocacalle. Llamó al interfono, no respondieron. Abrió el portal y subió las escaleras, con las llaves en la mano, ignorando el ascensor. Ya en el piso había un papel cuadriculado doblado en 2 en la mesita de entrada. La nota seca. Tu padre está en el hospital. Espera la llamada. No esperó. Estuvo 10 minutos aclarando el número de su madre y de su hermano. Fue él quien finalmente le respondió con un mensaje de voz. Ha muerto. Odiaba la voz de su hermano, en ese momento y siempre. Ella se metió en su habitación, con sus pósteres y sus libros, sus modelos de acción, y le pareció más oscura que nunca, a pesar de los gnomos, los espíritus, los héroes y los monstruos multicolores. Gracias. Lo que viene a continuación ya un cuento de Diego Nieto que se titula Parece que va a llover. Un texto que intenta reproducir la manera de falar del territorio de Salceo, del cual soy yo también. Como Diego Güey non puede estar aquí con nos, mándanos unas letras que vos voy a leer agora y que las voy a resumir tamén agora. Pide disculpas, lo primeiro, por non poder estar Güey presente nin como concellal, nin como autor colaborador deste número 19 destas hojas del foro, que son ya unha seña de identidad de la cultura y a la creatividad moscona en multitud de facetas como la fotografía o la ilustración. Non solo de literatura se nutre esta creatividad moscona. Pide disculpas, pero siéntese también agradecido porque la palabra escrita da la oportunidad de expresarse con más corrección, extensión y emoción de lo que realmente pudiera ocurrir si lo fixera de palabra falada. É un medio, la palabra escrita, al que en la mayoría de las ocasiones non damos el valor que tiene, porque en esta sociedad na que vivimos cultívase la inmediatez e nese aspecto o falado gana bien pola mano a lo escrito. Esta revista fecha polos de casa, e a para
los de casa, e para quen quiera verase a ella dende o año 2006, veis seguir contando co apoio necesario para seguir asoleando números ao se sigan recopilando letras e a creaciones sobre maneira de la cantera literaria deste concello, de las que son bona muesa los relatos recoídos de los premiados e apremiadas na categoría de escolinos e escolinas nos diferentes certámenes literarios que se celebran anualmente, como los entamados pola Asociación Valentín Andrés ou máis recentemente pola Asociación de Peñaflor. Por todo ello, ya bien importante que marcos como esta revista o la recientemente estrenada colección que entama con libro de Alberdi, que beben de las mismas fontes del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca Grau, sigan contando con el apoyo incondicional de instituciones, autores y a público en general. Todo ello con el afán de que la palabra falada o escrita nos siga xuntando en presentaciones y a publicaciones de las que disfrutar. Muchas gracias de parte de Diego. Seguimos pasando páginas, seguimos avanzando en la revista y lo siguiente que encontramos es un texto que podría calificarse como ensayístico. Se titula Política, palabra con 4 sílabas. Los fonemas peor interpretados y más manipulados por el poder y el mal poder. Nos lo envía desde Madrid alguien muy vinculado al pasado y al presente de este concello, que afirma como Valentín Álvarez, aunque yo prefiero llamarlo Valentín Andrés, más que nada por ser nieto de él, de ese fantasma que, como decíamos al principio, pulula por las estancias de la biblioteca que lleva su nombre. Bueno, el texto siguiente lo firma otra persona que también en su día vino de Madrid por motivos laborales. Podría decirse que como un gran madroño echó raíces entre nosotros y el relato se titula La Oficina y lo firma Alán Arnaldo Martín Peralta. Vale. Las luces de la torre acristaladas son encendidas por quienes entran a trabajar. En la oficina, al fondo, una luz deteriorada tintinea durante unos minutos, antes de mantener su brillo para el resto de la jornada. Los ordenadores, encendidos, prestos para ser utilizados, sea de forma presencial o en remoto, como siempre hacen de lunes a viernes, aportando un sonido constante, de fondo, casi imperceptible por oídos acostumbrados a la oficina. Durante la primera hora, 3, 4, 5 personas entran, encienden la pantalla, ponen la contraseña de inicio y se acomodan en sus sillas azul oscuro. Una de ellas, rebelde, se hace una infusión para, finalmente, posar su huesudo trasero sobre la silla, como todos los días. Otra, melancólica, contempla el álamo, empezando a vislumbrarse por los primeros rayos solares, mientras su base yace cubierta de espesa niebla. Un estornudo, una tosida, sonidos que amenizan la oficina junto al tecleo de letras, números y espacios, aderezados con el ruido de los fichajes. Acercándose el límite del horario de entrada, hace su aparición el resto del personal, perezoso, pero con la firme idea de quedar en la oficina hasta bien entrada la tarde. Así es cada día. Entrar antes, todavía de noche, o salir más tarde. El eterno debate. Todos los elementos, cuando están fuera de su sitio natural, desean volver a él. Principalmente el fuego, el agua y la tierra. Otra píldora que se le atribuye a Leonardo da Vinci.
Y vamos a dar paso a Raúl Menéndez Gancedo, que aporta, y vamos a dar paso porque al final se le complicó la situación y no pudo venir. Y simplemente decir que aporta un texto que reflexiona sobre sí mismo, sobre la decisión de irse y dejar atrás una vida anterior, aunque en este caso no sabemos si por estar fuera de su sitio natural, no sabemos si por ser tierra, agua o fuego, no sabemos si tomó esa decisión por alguno de sus motivos. Vamos ahora con la siguiente colaboración, que yo creo que íbamos a introducirla, pero no, vamos a oírla. Y luego entenderéis cuando leáis el texto y deis la vuelta a la página. A todos y a todas. Siento no poder estar físicamente hoy aquí con ustedes. Procedo a leer los 2 primeros párrafos de mi cuento. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté escribiéndolo. Comienzo pues. Era una tarde promisa de septiembre de 2021 cuando Pauline llegó a Grau. El tren la había dejado en una estación desierta y, al caminar hacia el pueblo, el sonido de sus botas sobre el empedrado resonaba con un ritmo casi fúnebre. Pauline no era una mujer que se dejara impresionar fácilmente, pero aquel lugar, con su mezcla de decadencia y belleza melancólica, la hizo sentir que había llegado al corazón de un enigma. Había venido para desenterrar un secreto, el misterio de Tumbayomos. 100 años atrás, en la riada de 1921, el torrente de los ríos Martín y Cubia arrasó las calles nuevas, llevándose consigo no solo los puentes, sino también el chalet de Tumbayomos. Esta construcción, de estilo modernista y proyectada por el arquitecto Emilio Fernández Peña Villa en 1905, había sido una obra destacada de su época. Valentín Sarasola Miranda, natural de Villanueva y emigrante en Cuba, había sido su impulsor, pero, tras su fallecimiento, el chalet pasó a manos de su sobrina segunda, Ulpiana Sarasola Miranda, y su esposo, Armando Rodríguez Longoria, exalcalde de Grau. No vamos a decir nada sobre este texto. Leerlo, pero cuando acabéis de leerlo, dar la vuelta a la página. Ahí lo dejamos. Vale, vamos a ir terminando con la lectura de algunos textos que encuadramos en la sección de poesía. El primero de ellos no tengo claro si es un poema, una declaración de intenciones o las dos cosas. En cualquier caso, mejor que sea la autora, Maricanto, quien lo lea, de manera que los demás pues, podamos sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, hola a todos y a todas. En primer lugar deciros que el texto que voy a leer es un texto pequeñín y del taller que hicimos de literatura, de escritura. Un día la profe nos dijo que nos describiéramos a nosotros mismos. Uf, complicadísimo, porque describirse a uno mismo y es lo más complicado que hay. Eso tendrían que hacerlo los demás. Incluso siendo los demás, sería también complicado, porque seguramente que de una misma persona, como somos tan poliédricos, distintas personas dirían distintas cosas. Entonces, bueno, yo empecé a pensar a ver cómo podía hacer y bueno, encontré una estrategia y a través, lo que pensé, a través de las letras del abecedario, empezando por las letras del abecedario, con cada letra, pues voy a decir algo que me gusta o que me disgusta. Y bueno, es un poco pues mi seña de identidad. Se titula Mi abecedario. Si fuera un árbol, sería un fresno y también un ginkgo biloba. Si fuera un bosque, sería uno de carballos y también de fallas y de acebos o de baobabs que me recuerdan al Principito. Si fuera un cuadro, sería uno del Bosco o de un paisajista inglés. Si fuera un día, sería el viernes o el día del final de la injusticia. Si fuera una estación, sería el verano y un par de andaricas o el invierno y un chocolate con churros. Si fuera una fruta, me gustaría ser un melocotón de calanda o una papaya.
Si fuera un garbanzo, sería el garbanzo negro. Si fuera un hemisferio, sería el norte y el sur, que los dos son humanos. Si fuera una ilusión, sería disfrutar el sol de medianoche. Si fuera un jardín, sería el de las delicias. Si fuera un kilo, podría ser 1 kilo de hierro o 1 kilo de paja. Si fuera una letra, sería la F mayúscula de feminismo. Si fuera ministra, no sería la mujer del ministro. Si fuera una nave, podría ser una lancha de la Angula o un gran transatlántico. Si fuera un olor, sería el olor a madreselva, a un bebé recién bañado, a un chatín recién parido, a vida. Si fuera un país, sería Asturias y también el Pirineo. Si fuera un queso, sería un buen fuego al pito del lobo o un gamoneo del puerto. Si fuera una república, no sería bananera. Si fuera un sombrero, sería un borsalino. Si fuera un tango, sería un tango milonguero. Si fuera una utopía, sería la utopía de lo alcanzable. Si fuera una vacuna, combatiría el virus de la intolerancia y la injusticia. Si fuera una yesca, prendería la llama de la esperanza. Y si fuera una Z, no sería la última letra del alfabeto. Plácido, no está viviendo nadie de la bota. Está llena, pensáis que no, pero... Bueno, entre trago y trago, al verde. Pues un traguín. Un traguín. Bueno, yo necesito una de 100 los 20. Otra vez que no me olvido. Bueno, vuelve a tocarme con 2 poesías pequeñas. La primera, que yo titulo En mi soledad. Últimamente está muy de moda el hablar sobre la soledad y siempre relacionándola con algo malo, como que es triste, como que está. El ser humano también necesita a veces soledad y disfrutar de ella. No solamente es la tristeza lo que nos lleva a la soledad. En mi soledad. Es la nostalgia de los días felices, los recuerdos que te hacen sonreír, los momentos inolvidables que acumulas de reuniones, fiestas y silencios, aquellos rostros que nunca olvidas, aquellos gestos, aquellas caricias, aquellas miradas, aquellos sosiegos, aquellos abrazos, aquellos besos. Es la añoranza de esos recuerdos, de aquellos instantes inolvidables y de aquella época que no volverá, los que me acompañan en mi soledad, que no tristeza ni melancolía. Y el otro, más corto todavía, que titulé La frontera. Como veis, estamos, pues, bueno, toda la vida, toda la historia está lleno de estas cosas, ¿no? Y últimamente más por las noticias, lo sabéis. Una simple línea en un sitio, pues, produce la diferencia entre lo que es la vida y la muerte, lo que es el dolor y la alegría, lo que es la saciedad o el hambre, una frontera. Igual que te une, te separa. Solo es una marca en un mapa. Las vidas que, sin razón, destruye una mierda de línea trazada cubierta de sangre. Gracias. Acabo de entrar por la puerta. Gelo, Ale. Ahora que me tocó a mí. Que me tocó a mí. Sí, sí.
Juan Ángel Suárez Alonso, si no me equivoco. Hola, esta poesía se titula Sensaciones mutuas. Cuando ese hombre sale los sábados al anochecer, es lo más provocativo, sea por lo que sea, lo más mirado de esta calle viciosa. Brillando pasa, con andares sugerentes, en altos tacones de corcho blancos. Va vestido con traje de piel negro, bien ajustado, bajo otro de plástico transparente, también ceñido. Su corto pelo está teñido de rubio claro resplandeciente. Llega y entra al Paz Sirenas, donde ha quedado con el de larga peluca azul y preciosos pendientes desmesurados, del mismo color y a la vista. Dentro todo es música, whisky, ambiente seductor, y florecen coquetos los que solo buscan ligar. En la pista llena, iluminada de colores intermitentes, ellos dos bailan alocados Electric Warrior. Mueven las caderas y lo demás pareciendo aves del paraíso, cautivando. Hay besos distintos, risas contagiosas, caricias dulces y miradas de deseo. Ellas son sensaciones mutuas. Durante la avanzada noche regresa a la lumbre tenue de las farolas cercanas a su casa. En el espejo del portal se mira, viéndose tan bonito, con ojos y labios pintados y pelo rubio reluciente, que hasta le echa una hermosa sonrisa reflejada. El apartado de poesía de la revista continúa con una colaboración también en lengua asturiana de José Rodríguez Pérez, Pin de Sierra, que además, bueno, está dedicada a Grau, porque uno de los poemas se llama Viva Grau y el otro El sentir de Casancho. Hoy Pin de Sierra escribe en asturiano desde Madrid, o sea que no puede estar con nosotros, pero bueno, tenéis ahí los dos poemas para que los podáis leer cuando os entreguemos la revista. Y ya vamos terminando. El siguiente poema también está escrito en asturiano. Yo debería decir que en sotrondiés, como se diga, porque los de Sotron no sé cómo se llaman, pero Tino no está aquí con nosotros, entonces vamos a decir nada más que es un poema que dedicó a la madre, a la madre, a mi madre empieza. También nos ofrece dos poemas Teresa F. Barbón, que sí está con nosotros, como en tantas ocasiones, para acompañarnos y leer. Página 30. Dadme unos minutos para que encontrar los poemas. Y bueno, solo deciros que esta vez no hay cuento, pero el próximo número os prometo que os mandaré un nuevo relato. Así que os tendréis que conformar con estos dos poemas cortitos que espero que os gusten. Aquellos vacíos, a resistiendo huecos, con resonancia grave y sonora, los zorros tenemos miedo. Tenemos miedo además a que la vejez llegue lenta y al mismo tiempo de repente.
Hacemos caminos, pero somos incapaces de encontrar una meta entre túnel y túnel. Somos demasiado jóvenes aún para vegetar, aunque nuestros hijos vivan con nosotros en el asilo. En medio de unas notas perdidas y rotas, en medio del aire ya gastado, veo estatuas, infinitas estatuas. No son de mármol ni de piedra, ni de barro, son de sal, vibrando entre notas distorsionadas, aplastadas bajo los tonos. Sal quemada por iones de sol. Sal. Tengo miedo de convertirme en una de ellas. Y bueno, el último poema ya, escríbelo un tal Plácido Rodríguez, dende Salceu, y titúlase Mi Amá. Y como yo, cuando sale a relucir Mi Amá, póngome un poco acelerado, voy a pedir a Alberdi que si por favor lo lee. ¿Estás chupando tanta cámara como Bueno, primero, gracias por invitarme a Hielo. Y es un honor para mí poder leer este poema, que además está lleno de destila totalmente un cariño, una adoración enorme de un hijo hacia una persona, hacia su madre, que es impresionante dentro de la sencillez, es una maravilla de poema. Bueno, voy a leerlo. Mi Amá, dende Salceu. Mi Amá tiene el pelo blanco y sedoso, como una muñeca de porcelana que supo faese mayor sin la tutela de las peluquerías. Camina todos los días, aunque despacio, que ya se apuró en forma al son de los hombres acelerados que tocaron esta vida. Fala pausao, non quier dicir las cousas sin pensar, non quier molestar a nadie. Mi Amá non sabe idiomas, non desos que están escritos nos manuales de la Thermomix de las vitrocerámicas. Aunque, cuando falle ese postre tan rico, entiéndenla sajones, bávaros y occitanos. Non hai foriato que se resista a la lingua, neste caso, catadora de freixuelos. Mi Amá non fala con los chinos, entrugais con la mirada. Ya sabe que si tienen el focico estrapallao y a los huellos estirados contra las ureas, non son vaqueiros ni xaldos. Aunque non sepia el idioma mandarín, dai pena veros encoíos y acaba comprándois una palangana. Mi Amá non va mucho a misa, nada más que entierros y acabos de año. Lo que toda la vida se fechó cuando había que traballar de lunes a domingo. Ya non había tiempo para folgar por las iglesias nin en cafeterías, por mucho que el cura falara en latín de lo bonos que foran de ellos santos. Mi Amá entiende bien cuando quiere. Non lle fai falta ser políglota. Sabe cómo fala el corazón y adivina cuando calla el xúbilo y también la murnia de la siente. Epílogo. Que tienen mucha paciencia, dicen. Tenían que dar solo de bregar conmigo una riestra con decoraciones. La revista remata con un par de colaboraciones plásticas, los famosos gavitos de Andrés Alonso Moutas,
que están ahí para verlos y leerlos. De nuevo, Álvaro Cuervo con una foto, bueno, un par de fotos que también no necesitan explicación. Y nada, hasta aquí llegamos. Solamente recordaros que esta revista es de difusión gratuita. Hoy vais a llevar los ejemplares pertinentes, pero a partir de hoy mismo, porque recuerdo que la biblioteca abre fines de semana, sábados y domingos, podéis cogerla cuando queráis en la biblioteca. Y animaros a todos a que sigáis colaborando con esta publicación, que sigan saliendo muchos números, y recordaros que está disponible también el libro de Alberdi si no lo tenéis todavía. ¿Vale? Bueno, un aplauso para todos, que lo merecemos.